Hola, yo soy Guadalupe García Simoneta. Yo soy Santiago Nicolás Caínzos. Yo soy Manuel Muñoz. Y yo soy Azulia Garzábal. Y en la mesa no se habla de política, pero hoy hablamos de crisis de la democracia. Santi, para vos, ¿qué es la democracia? Bueno, yo voy a tomar como la definición más básica, porque yo en ese sentido soy súper minimalista. Creo que la democracia son elecciones, para empezar, como que creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Definición de libro. Elecciones libres, periódicas, a donde participa la mayoría de las personas que son mayores de edad. Y estas elecciones libres y periódicas tienen ciertos derechos concomitantes, ¿no? Son ciertos derechos que están asociados a la existencia de estas elecciones, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de asociación, derecho a reunión, etcétera, ¿no? Para mí eso es la democracia. Yo en ese sentido soy muy minimalista y creo que bueno, después se va a ver reflejado en ciertas cuestiones que vamos a hablar hoy. Manu. Bien, yo creo que usaría, por una cuestión de conveniencia, la definición minimalista. Para mí tenemos que usar la definición de poliarquía edal, porque si no empezaríamos a entrar en una discusión sobre si una democracia que es solamente formal y no es una democracia de contenido, no es una democracia social, es efectivamente una democracia, y no es el debate que vamos a tener hoy. Yo creo que por eso es la definición que tenemos que tomar. Y perdón, si habremos tenido también ese debate en otro momento, ¿no? Sí, yo agregaría quizás a la definición de Santi como centralidad en la competencia y en la posibilidad del intercambio. O sea, ¿no? Como eso me parece que es más allá de la democracia del contenido, también lo que hace irreversible el acceso al poder, o reversible y poder hacer la continuidad. Entonces eso te genera como una expectativa de que vos podés acceder al poder. Entonces es esto que siempre también discutimos, ¿no? Como la democracia nos da forma y nos garantiza eso por sobre el contenido de lo que vamos a tener en ese régimen. Si es que lo garantiza, ¿no? En cierto punto. Bueno, lo vamos a poner en Sí, cuestión. yo creo que la diferencia acá está justamente en considerar a la democracia procedimental, que es la que hablaron ustedes, elecciones, competencia y demás, de quizás, yo creo que cuando se habla de la crisis de la democracia, se habla del descreimiento de la gente, de las poblaciones, en el sistema en sí. Entonces yo creo que si hablamos de democracia en cuanto que haya elecciones cada 4 años, no hay crisis. Creo que en la gran mayoría de los países que hoy en día se definen como democráticos, efectivamente eso funciona, y en la Argentina hoy funciona, pero sí hay una crisis de legitimidad de ese sistema. O sea, la democracia funciona en el sentido de que sí, los que sacan más votos son efectivamente los que llegan a los puestos de poder, pero no funciona, por lo menos no está funcionando hoy en día en la mayoría de las democracias liberales, el hecho de que la gente se sienta identificada o se vea representada por aquellos que están ocupando los cargos en el gobierno, que creo que esa es la finalidad de la democracia en sí. Está bien, pero para mí ahí nosotros estamos mezclando dos cosas. Una cosa es la democracia y otra cosa es la legitimidad democrática, ¿no? Exactamente. Una cosa es la confianza que tiene la ciudadanía en cuanto al régimen, y otra cosa muy diferente es que los actores políticos fundamentales sigan apostando a la hora de acceder al poder en presentarse a elecciones. Eso hoy sigue estando y para mí no está en cuestión. Solamente lo están cuestionando, se cuestiona en algunos países del mundo, cuando generalmente actores de extrema derecha, porque hay que decirlo, son generalmente de extrema derecha, o también hemos tenido casos de extrema izquierda, pero funciona diferente en esos casos. En los casos de extrema derecha, a donde hay efectivamente actores que dicen: no reconozco el resultado electoral. Para mí ese es como el único síntoma que hay hoy en día de una crisis de la democracia. La legitimidad democrática es otra cosa, digamos. Ok. Por supuesto que está asociado, pero si vos tenés a un 80%, 90% de los actores políticos, y en especial esos actores políticos que tienen, si se quiere decir, poder de veto, siguen creyendo que esta frase tan conocida y tan trillada, que a mí me encanta, porque me encantan las frases en inglés, la de The Only Game in Town, si la democracia es The Only Game in Town, y O esos sea, actores, el único juego. el único juego en la ciudad, digamos, el único juego que es posible jugar, si esos actores continúan confiando en eso, no sé hasta qué punto podemos decir que estamos ante una crisis del sistema democrático, pero porque nuevamente yo soy muy minimalista en cuanto a la concepción de democracia. Pero, Santi, ¿vos pensás que realmente para esos actores de veto la democracia sigue siendo el mejor de los sistemas? O sea, sigue garantizando el menor costo como régimen, por ejemplo, porque lo que yo pienso es,
en un contexto, quizás me pongo como más, lo llevo a otro lado, ¿no? Pero en un contexto donde yo creo que hay menos resistencia a que los regímenes no democráticos, quizás podemos matizar cómo son, funcionan y tienen menos costos para a ciertos actores de veto. Por ejemplo, pienso en ciertos intereses. O sea, por ejemplo, el actor China, ¿no? Yo creo que acá ustedes dos quizás van a saber más, porque estoy introduciendo un tema que no estoy tan familiarizada, pero China es un ejemplo para mí claro del desarrollo económico y capitalista con un sistema que no es democrático o que por lo menos es de partido único y que no garantiza la competencia. Entonces, como para mí, la idea de que a los actores de veto les sigue pareciendo la mejor opción la democracia, sí se puede matizar en este contexto o se puede repensar. Claro, yo creo que ahí hay dos cosas y que van bastante más de la mano. Yo creo que son cosas diferentes, que haya continuidad en los procesos democráticos y que efectivamente quienes ganan las elecciones sean quienes acceden al poder, pero la legitimidad de la democracia termina representando una crisis para la democracia, que las sociedades no encuentran en el régimen en sí un sistema que le pueda dar respuesta a sus necesidades, a sus problemas, que de hecho es lo que está sucediendo, hace que las sociedades empiecen a legitimar más a esos actores que justamente no tienen como prioridad el mantenimiento del régimen. Yo creo que ahora nos estamos moviendo automáticamente. La segunda pregunta que tenemos es que si es que la democracia está en crisis. Si la democracia está en crisis, entendida solamente como una interrupción constante de por ejemplo, la democracia peruana está en crisis en términos procedimentales, pero la mayoría de las democracias del mundo están en crisis en términos de legitimidad, porque la gente y esa es la crisis de la democracia hoy. Sí. En el siglo XX en Argentina la crisis de la democracia era otra, eran los golpes constantes. Exactamente. Y además, una última cosa es que las sociedades empiezan a legitimar a líderes políticos que tensionan con las instituciones de la democracia, y de hecho, mientras esas tensiones con las instituciones de la democracia sigan representando una imagen de satisfacción de necesidades a la sociedad, las sociedades casi que festejan. Eso, digo, por ejemplo, la relación que hay entre la sociedad húngara con Orbán, entre la sociedad turca con Erdogan, son realmente lazos de representación que la democracia procedimental, liberal, más básica no está pudiendo tener hoy en día. Sí, yo creo que hay algo que de alguna manera nos une y nos conecta, tanto para quienes creemos que la democracia está en crisis en una cuestión de legitimidad, como para los que pueden llegar a discutir que no, porque se enfocan más en términos procedimentales, es que todos entendemos inevitablemente que el cuestionamiento a la legitimidad del sistema, si es generalizado, puede en algún momento terminar con la continuidad procedimental del sistema democrático. O sea, si la sociedad en sus mayorías legitima liderazgos que son antidemocráticos, entonces efectivamente se termina de alguna manera u otra cayendo en regímenes que no son democráticos procedimentalmente hablando, ¿no? Y es lo que ha pasado, no sé, el mayor ejemplo de todos, creo que el nazismo, ¿no? Por nombrar una sociedad democrática, liberal que terminó cayendo en un régimen de ese tipo. Entonces, yo creo, perdón. No, por favor. El cuestionamiento a la legitimidad del sistema es lo que te indica que la democracia está en crisis, no si ir o no a votar cada 4 años. Eso va a seguir pasando. Tengo muchas cosas para decir en base a todo lo que dijeron. Para mí hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Entonces, una cosa es crisis de la democracia y otra cosa es erosión democrática. Que estamos ante un proceso de erosión democrática por la legitimidad democrática, porque hay una exaltación tal vez de ciertos líderes políticos que han sabido desconocer resultados electorales, ¿no? Como es el caso de Trump, como es el caso de Bolsonaro, que sigue teniendo una gran aprobación positiva en Brasil. Sí, es verdad que hay en cierto punto a nivel mundial un despertar, que hay ciertos sistemas políticos que no son democráticos y que así todos satisfacen más las necesidades básicas de la población que un sistema democrático. Estamos de acuerdo. Yo creo que eso son indicadores en todo caso y símbolos de erosión democrática. Para mí hablamos de crisis democrática cuando efectivamente pasa lo que dice Guada que pasaría, ¿no? En donde estamos en un mundo que efectivamente hay actores corporativos que abiertamente pueden decir que no están a favor de la democracia y que son actores de vetos, y en donde hay países y hay una oleada de no golpes de Estado, porque tal vez no se estila tanto el golpe de Estado, pero de desconocimiento de resultados electorales y de perpetración en el poder, si se quiere decir, ¿no? Yo creo que acá hay una cuestión que me parece que, más allá de, yo planteo por ahí un análisis un poco más desprendido de los conceptos arquetípicos del estudio de la democracia y de la conservación de la democracia,
Yo creo que las sociedades están demandando medidas y liderazgos y representaciones que muchas veces casi que te diría que no son compatibles con el respeto irrestricto a la institucionalidad democrática, porque Total. estamos en situaciones de crisis. Perdón, a mí me hacen mucho chiste por hablar mucho, hacer muchos análisis materialistas. Porque es marxista, hay que decir. Aclaramos. Exactamente. Pero digo, las sociedades demandan reparaciones materiales o satisfacciones a necesidades materiales que para ser suplidas necesitan de una capacidad política que excede lo que te permita pasar un parlamento o lo que un gabinete de ministerios de coalición permita gestionar. No, y también, perdón, si se puede decir algo, que no se interprete que estoy en contra de la democracia, ¿no? Pero si se puede decir algo quizás en favor de los regímenes más autoritarios o restrictivos, es justamente la capacidad de dar una continuidad a las políticas públicas, que eso también puede pasar en países democráticos y efectivamente pasa en algunos, pero por lo menos una característica muy propia de América Latina es que un gobierno de tinte de centro-izquierda hace unas cosas, está 4, 8 o 6 años y después viene otro y deshace todo lo que el otro hizo. Entonces no hay ninguna forma de continuar casi ninguna política pública, entonces, o incluso se hacen políticas públicas que son totalmente contrarias la una a la otra, con unos pocos años de diferencia. Entonces ahí no hay manera de construir nada. Yo lo que quería agregar quizás es, no solamente me parece que sucede lo que dice Manu en términos de la democracia quizás ya no responde a las necesidades materiales, y tomando también estos ánticos, decís, el único elemento que veo que quizás está amenazando la democracia en términos más procedimentales o que imposibilita la canalización institucional de los conflictos es el desconocimiento de que uno, de que haya ganado un partido u otro. Me parece que en realidad está mucho más asociado. Por ejemplo, yo creo que si hay un grupo que no está pudiendo reconocer su victoria, o en realidad no, que haya perdido una elección, es porque de algún modo me parece que la legitimidad de la democracia ya no está pasando, o sea, no está creyendo en la posibilidad de canalizar institucionalmente los conflictos, y sobre todo ahí lo que veo es que agrego como la variable de las diferencias más identitarias, o sea, me voy a tratar de explicar con un ejemplo. Por ejemplo, si las diferencias o las explicaciones de por qué la democracia no responde a las necesidades materiales está asociada con que hay inmigración o con que hay ciertas minorías que están siendo favorecidas, vos ahí tenés un problema que no lo podés, o sea, es mucho más profundo y que no podés negociar con eso. Entonces, me parece que están como más asociados, porque no estás viendo que vos vas a poder conversar en un ámbito institucional democrático y llegar a un acuerdo con ese opositor tuyo. ¿Entendés? Yo entiendo, tal vez lo que a mí me pasa es que al tener una perspectiva más liberal de centro, ¿no? Hay muchas situaciones, vamos a hablar por ejemplo del gobierno de Milei, hay muchas situaciones en donde hay parte de los votantes peronistas que dicen: este hombre es antidemocrático, no puedo creer lo que hace este hombre, qué poco respeto por la institucionalidad que tiene. Y yo, desde una perspectiva de centro liberal, digo, Cristina hacía exactamente lo mismo. Perdón, porque Cristina hacía exactamente lo mismo y excluía a ciertos actores corporativos de la mesa, como eran los sectores empresariales, por ejemplo, ¿no? Déjame terminar. Entonces, bueno, eso es otra cosa. Pero hay una cuestión efectiva en donde vamos a hablar de democracia o vamos a hablar de república, vamos a hablar de accountability, ¿no? Tenía que decir la palabra república. Manu dice material, Santi dice república. Bueno, no, pero es así, o sea, para mí hay una cuestión, hoy en día, en especial en un electorado, en una ciudadanía históricamente, si se quiere decir, de izquierda o de centro-izquierda, que en Argentina también se puede ver el peronismo, en donde estos patrones que se ven como antidemocráticos, en realidad son los mismos patrones que estamos viendo hace 20 años, solamente que de otro signo político. Entonces lo que digo es, una cosa es la democracia procedimental, que en Argentina siempre, no siempre, desde el 83, pero desde el 83 a la actualidad funcionó, y funcionó bien, y otra cosa es el respeto por el legislativo, en el cual se cagaron muchos gobiernos. Perdón, pero esto lo voy a decir así en criollo, porque efectivamente cuando uno ve al gobierno de Cristina, cuando uno ve al gobierno de Mauricio Macri, cuando uno ve al gobierno, bueno, Alberto Fernández no sé si hay tantos casos, y ve al gobierno de Milei, ¿no? En
en estos casos hay una falta de respeto hacia la institucionalidad que supone estar en un régimen republicano liberal, ¿no? Lo que vemos es que si así todo, aunque no hay accountability y aunque hay democracia delegativa, hay democracia. Claro, pero para mí hay una cuestión que, como es bastante internacional y está bastante internacionalizada, no se puede explicar por cuestiones Total. que son nacionales. No, eso es ya. Para Eso iba a mí, decir, eso iba a decir. La gran crisis de la legitimidad se explica por las condiciones actuales del estadio del capitalismo que vivimos. Digo, nosotros vivimos un capitalismo con muchísima más concentración de las riquezas, con un poder adquisitivo de las sociedades y del hecho, digo, de lo que vale el trabajo y lo que permite consumir el trabajo. Traduciéndolo en criollo y para que la gente no se duerma, tus abuelos se podían comprar una casa y vos nunca lo vas a Exactamente. poder hacer. Esa es la Exactamente. traducción. Y digo, y la democracia te permitía comprarte una casa, comprarte un auto, tener una heladera, Irte de vacaciones una vez por año. Claro, 2 hijos y el turismo interno. Y hoy en día la democracia te permite pedir helado por Rappi. Perdón, Sobre todo y eso ahí, bueno. pasa acá y pasa en Estados Unidos y pasa en Europa. O sea, esto es lo mismo en todos lados. No es que solo obviamente que en Latinoamérica estamos peor, pero pasa también en otros lados y en los lugares más desarrollados, que es una generación que el ejemplo de siempre es nunca voy a poder comprar una casa, ¿no? Y vuelvo al contexto global, o sea, en el siglo XX vos tenías una alternativa a la democracia que no estaba nada asociada ni al capitalismo y aparte a un socialismo real que había fracasado. Entonces, o sea, esto, ¿no? La democracia era el único sistema en los 90 cuando cae el muro porque se había asociado que el progreso y la democracia te iban a garantizar dinamismo del capitalismo, lo que quieras. Me parece que hoy en día el ordenamiento del mundo, primero, no solamente que tenés democracias que efectivamente no están respondiendo tanto a las necesidades materiales, sino que tenés alternativas, o sea, el costo de pensar el autoritarismo o otros regímenes no democráticos no están asociados con el fracaso. Vos tenés ejemplos de regímenes no democráticos que en realidad de hecho están pudiendo convivir muy bien con el capitalismo, con la mejora de la situación de vida de las personas. Entonces me parece también que hay una cuestión de, sí, como de esa reconversión de lo que no es democrático que nos hace tener que preguntarnos cuál es la asociación que tenemos de la democracia con la capacidad del progreso del capitalismo o de lo que sea. Sí, Yo creo eso que- estoy, perdón. perdón, porque quiero agarrar algo que acaba de decir Azu. Estoy completamente a favor del enunciado de que hay una erosión de la legitimidad democrática o una baja de la legitimidad democrática por parte de la ciudadanía, también porque hay otros actores políticos y otros sistemas políticos que satisfacen mejor las necesidades de la gente que las vivencias que tuvo esa misma ciudadanía bajo sistemas democráticos, ¿no? Porque para mí ahí el problema no es la democracia per se, ¿no? O sea, el problema de las cuestiones económicas a nivel mundial, de la pérdida de futuro, de la falta de empleo, de la falta de las cuestiones materiales, no es la democracia per se. Pero, sin embargo, esas cuestiones se dan bajo un sistema democrático, ¿se entiende? Entonces ahí siento que es como muy fácil para esa ciudadanía echarle la culpa a la clase política, a las decisiones de forma democrática, cuando en realidad la democracia no es en sí. Y otra cosa que quería decir es, vengo a cuestionar tal vez esta noción más materialista, en el sentido de nosotros, y mirá que lo voy a decir yo y me duele mucho decirlo, uno, por ejemplo, en la Argentina, tuviste el golpe del 55, en uno de los periodos, si se quiere decir, históricamente reconocidos como de mayor ascenso y de mayor movilidad social por parte de las clases trabajadoras. Entonces hay que ver, dolor terrible decir eso, pero me sirve para rebatir el argumento. Ahí en el tengo una sentido que hay observación que para ver hacer. esa Me parece errado el sí, análisis. esa unión. La comparación para mí ahí no se puede hacer. Y acá, de nuevo, volvemos a la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de crisis de la democracia. Si hablamos de una interrupción procedimental de la democracia o si hablamos de un descreimiento en el sistema. Hoy en día, el debate y de lo que se habla en todos lados es que en absolutamente todas las encuestas, todos los estudios de todos los lugares del mundo, sale que la juventud, y no solamente la juventud, sino gente de distintas edades, pero más que nada la juventud, todo el tiempo está en descreimiento de la democracia como sistema político más autorizado o como el mejor, o Sí, como pero el es un mejor hecho para eso. dar ciertos niveles de vida, ¿no? Entonces, cuando vos hablas del golpe del 55, estás hablando no de una crisis de la legitimidad de la democracia, sino de interrupción democrática a nivel procedimental.
¿sí? Y es un golpe que fue hecho por, se puede decir, ciertos sectores de la élite. Son unas cosas completamente distintas. Acá lo que estamos hablando es que las masas ya no creen que la democracia sea lo mejor, que es algo que, por lo menos en Argentina, desde la década del 80 no pasaba. Y antes del 80, perdón, pero la del golpe del 76 fue un golpe cívico-militar. No fueron obvio, solamente por supuesto. sectores corporativos o militares. No, obvio, Entonces, si bien es verdad que desde el 80 hasta la actualidad hay una caída de la legitimidad democrática por parte de la ciudadanía, y eso es un hecho, eso es innegable, hay una cuestión que, a ver, o sea, una cosa es eso y otra cosa es compararlo tal vez a la primera mitad del siglo XX, en donde era mucho más factible que la ciudadanía elija otras opciones antes que la democracia. Después de los 80, por lo menos en Argentina, siento que eso más o menos se institucionalizó. Y es al día de hoy a donde tenés uno de los menores índices de legitimidad democrática desde el 83, que así todo está mal decir en televisión, estoy en contra de la democracia. Y está mal y nadie lo puede decir, supuestamente, ¿no? Pero efectivamente. Sí, está mal decir en la ¿Qué televisión. político autorizado dice eso? El problema, y yo creo que el problema es ese, creo que hoy en día quizás nadie está en contra de la democracia en el sentido de que se deje de votar, pero sí se busca cierto tipo de liderazgos, y ahora podemos hablar de por qué, ¿no? Porque la gente está perdida, porque la gente está angustiada, que de alguna u otra manera representan la negación de la alteridad, la negación del otro. Entonces, por ejemplo, Donald Trump nunca va a poder decir en cámara, tengo ganas de suspender las elecciones. Ya desconoció un resultado electoral, es Sí, otra eso cosa. pasó. Nunca va a poder decir en cámara, no creo en las elecciones. Pero sí puede decir en cámara, por ejemplo, Me robaron las illegal elecciones. aliens. Puede decir que los inmigrantes son aliens, ¿no? Y puede hablar continuamente, no de la exterminación física literal, pero sí de la eliminación simbólica de un otro, que eso es lo que pasa constantemente con Milei, lo que pasa constantemente con todas las nuevas derechas que hay, que justamente lo que se alimentan es del odio de la gente. Entonces la crisis de la democracia es que las personas ya no creen que los políticos, que el sistema responden a lo que ellos buscan, lo que ellos quieren. Entonces hay una contradicción ahí, creo, quizás en el razonamiento de las masas, de nadie va a estar en contra de ir a votar cada 4 años, pero quizás el tipo de liderazgo que buscan y el tipo de sentimientos a los que suelen apoyar son liderazgos fuertes que justamente lo que buscan es la eliminación del otro. No, y también que, o sea, la variable de, por ejemplo, la legitimación porque llegaste a ganar en la elección, no funciona ni opera de la misma manera según quién es la persona que a vos estás representando. O sea, digo, Milei se sirve de los resultados electorales que tuvo cuando efectivamente ganó. Pero no son o sea, creo que algo que tiene que tener la democracia es que las mismas reglas operan de la misma manera para todos los actores, y eso es algo en que más o menos todos estamos de acuerdo, y por eso podemos sentarnos a debatir en un congreso con diversidad de posturas. Pero parece que hoy esas reglas y esos procedimientos que se pensaban que podían funcionar para todos, en realidad tienen un uso más circunstancial. O sea, digo, los líderes utilizan esos parámetros democráticos para, por ejemplo, legitimar que llegaron al poder, pero después también los niegan cuando se trata de los otros. Y me parece que ahí está la raíz de cuando vos decís, si la democracia en términos minimalistas es la posibilidad de competencia, por ejemplo, o la capacidad de saber que yo puedo después ganar una elección, me parece que se hace un uso diferente al que tiene, se supone, la definición de esas variables en la democracia. Sí, y yo creo que incluso me parece que hay una cuestión durante este siglo, por ahí un poco más con lo que decía Guada, los politólogos y la ciencia política, yo creo que tiene que empezar a abandonar un poco cierta obsecuencia que tuvo con la democracia liberal, por la democracia liberal en sí. Yo creo que parte de nuestro rol es intentar ver qué pasa si estiramos conceptualmente, en términos de Sartori, el concepto de democracia, y si no podríamos encontrar nociones de democracia en regímenes que nosotros no consideramos democráticos. Por ejemplo, ya de por sí hacer la diferencia entre una democracia material y una democracia político-procedimental, ¿no? ¿Qué es más? La típica pregunta de qué es más democrático, sacar 300 millones de personas de la pobreza o votar cada 4 años con 60% de nenes pobres. Entonces, también hay otra cuestión que es,
hay un montón de aspectos de los sistemas políticos de regímenes que consideramos autoritarios que en sistemas que no son las altas esferas de poder se manejan de forma democrática. Por ejemplo, el caso de China y la gestión de la obra pública y de los proyectos comunales y locales y territoriales de nivel más bajo. China tiene un sistema donde mientras más se asciende en el sistema político hasta llegar a, en este caso, Xi Jinping con el Politburó del Comité Central del Partido Comunista, mientras más bajas tienen lógicas cada vez más democráticas. Por ejemplo, la gente participa en las decisiones sobre cómo se van a gestionar las obras públicas o la urbanización en diferentes regiones o ciudades. Digo, yo creo que hay un par de nociones para explorar ahí, porque tal vez hay un punto donde la democracia pierde legitimidad porque pierde capacidades democráticas. Sí, yo creo que se podría llegar a buscar, ¿no? Como vos decís, democracia, entre comillas, en lugares donde no la hay, y quizás hoy en día... Aterrado. Pero cualquier cosa están diciendo, chicos. No. A lo que él se refiere es... Estudiamos una carrera universitaria, ¿para qué? No, perfectamente lo que dijo Manu es, bueno, quizás en China no se vota, pero la gente puede participar de la toma de decisiones respecto a obra pública, por ejemplo. Entonces, no elige a quién lo va a ejecutar, pero puede ayudar a diseñar la política pública. Estoy hablando en base a lo que él dijo porque yo no tengo mucho conocimiento de cómo se hacen las cosas en China. Ahora, de lo que yo hablo es, estamos en un contexto donde ya casi no hay afiliados en los partidos políticos, la gente ya no se afilia, la gente lee a la política como mala palabra. Yo todo el tiempo me canso de escuchar gente que dice yo de política no hablo, yo de política no entiendo. La gente confunde la etiqueta de político con lo partidario, la gente tiene mucha bronca a los partidos políticos, ya no se va a votar tanto como se hacía antes. Entonces yo creo que en ese contexto, mientras se siga, repito, yo no estoy en contra de que se vote cada 4 años, al contrario, pero mientras sigamos votando cada 4 años, si cada vez hay menos cantidad de gente que va a votar voluntariamente, si cada vez las opciones y las alternativas se reducen a este lo odio menos, o este es el menos peor, como se suele decir, bueno, ¿qué tan democrático es eso efectivamente? ¿No? Entonces yo creo que hoy en día, si la gente, si las masas vieron o decidieron que votar cada cierta cantidad de años ya no tenía el mismo valor, ya no sirve lo mismo para lo que servía antes, bueno, ¿qué es lo que se puede interpretar en esta generación como democracia? Una alternativa puede ser el modelo chino, otra alternativa que efectivamente no es una democracia. No, pero es que para vos hablás de mí democracia no. procedimental, para mí Claro, la pero democracia es estamos otra cosa. mezclando todo. Igual, para mí, Perdón. o sea, yo entiendo que vos no podés plantear o que hace ruido plantear la redefinición de la democracia conceptual cuando hay tanto, pero sí hay algo que por lo menos hay que ser un poco más pretenciosos con lo que le pedimos a la democracia, porque no le podemos pedir a la democracia que solamente nos garantice un procedimiento y que si el resto no funciona igual tenemos que aferrarnos a ese procedimiento como la única garantía de posibilidad de que convivamos en sociedades democráticas. Sí, ¿sabés por Y qué? ahí sí hay que exigirle algo al concepto porque no podés, me parece que si no, no hay capacidad de adaptación. O sea, A ver, para vos perdón, es ¿puedo realmente- decir sí, algo? a ver, Una cosa es el concepto, ¿no? El concepto de democracia es un concepto de los cuales hay, por supuesto, una carga valorativa al momento de hacer ciencia política. De esa carga valorativa nos desprendemos. Cuando hablamos de democracia procedimental, hablamos de democracia procedimental, nos guste o no nos guste. Pero acá no estamos hablando de democracia procedimental. Perdón, Estamos si hablando no, de otra cosa. agarrá otro marco analítico. ¿Por qué es importante la democracia como procedimiento? Porque es lo único que nos aseguran que no nos maten si pensamos diferente. ¿Sí? Por eso es tan importante, porque en la base de la democracia, o en el fondo, está la vida. Está el que todos, no sé si somos libres e iguales, pero por lo menos tenemos el sentido normativo de ser libres e iguales. Y eso nos garantiza la existencia. Pero las condiciones de existencia importan, no solamente estar vivo. No, por supuesto. Pero eso no quiere... Pero han habido sistemas democráticos en donde también se garantizaban las condiciones de existencia de las personas. También hay sistemas autoritarios que hoy en día te garantizan que no te maten por cosas diferentes y encima comes todos los días. No sé. En China, ¿no? En Rusia, Sí. en Venezuela. No sé si en Venezuela por Perdón, todos los días. Está bien, bueno, eso es verdad. Pero digo, Es verdad. ¿es una garantía que no te maten o no te metan preso por pensar diferente? Porque es muy linda la democracia de la que vos hablás, del Politburo y de las comunas y qué sé yo, Pero en las pero pues democracias- todos piensan igual. San, pero en las democracias de hoy en día tampoco es una garantía que no te maten. Por supuesto.
eso es un problema del sistema democrático per se. Ahí el problema es la falta de democracia. Sí, no, yo No creo es que la democracia en sí. para mí, no, yo siempre vuelvo al mismo centro. O sea, cuando hablamos de crisis de la democracia, no estamos hablando de si se interrumpe o no la democracia procedimental de ir a votar. Estamos hablando de que la gente ya no cree que este sea el mejor sistema y es lo que sale continuamente en las encuestas en todos lados. Entonces, bueno, hay que ver si efectivamente vos seguís insistiendo en que se vaya a votar cada 4 años y que no haya ningún cambio en lo que la gente efectivamente piensa que este sistema le puede garantizar. Bueno, se habla hoy en día de otras alternativas a la democracia, como puede ser, por ejemplo, no sé, la carga de datos en una IA que gestione de mejor manera que los seres humanos, que no es lo que yo propongo ni lo que yo creo, pero existe esa alternativa. Se ha hablado o se ha dicho de, por ejemplo, se somete al público general a cierto tipo de decisión. Entonces todos masivamente votan y hay una IA o una máquina que eso lo procesa y que después esa decisión que fue tomada por la gente y toda esa carga de datos que fue procesada por una máquina, un funcionario lo que hace es directamente ejecutar lo que la máquina dice. O sea, se elimina al funcionario del proceso de decisión, ¿no? Que es justamente lo que está causando este proceso de disgregación de la democracia, ¿no? La gente se enoja con la casta, se enoja con el funcionario que no hace lo que en teoría la gente lo votó para hacer. Bueno, entonces se elimina al funcionario del proceso decisorio, solamente se pone un técnico que ejecute lo que la máquina dice. Que, repito, lo que la máquina dice no es una decisión tomada por la máquina, sino que en teoría es una suerte de agregación de todas las decisiones que fueron tomadas o planteadas por la gente, ¿no? Que es una carga de datos que de otra manera no se podría procesar, bueno, que lo haga una máquina. Eso es una posible alternativa que mucha gente puede decir que solucionaría muchos problemas o conflictos derivados justamente de la pérdida de legitimidad que tienen los partidos políticos y los funcionarios como tal. Sí, está bien. O sea, yo creo que nuevamente, es como una frase que estoy repitiendo mucho. Son dos cosas diferentes, ¿no? Digamos, ¿se puede pensar una democracia con ciertos procesos automatizados o con inteligencia artificial incorporada? Sí, por supuesto, pero la cuestión sustantiva de la democracia es que el poder lo tiene el pueblo en cierto punto, ¿no? Y vuelve al pueblo, es el demos, ¿no? Bueno, el que tiene el titular de la soberanía en cierto punto. Una cosa es una especie de algocracia, ¿no? Que muchas veces se habla de algocracia, y otra cosa es una democracia en donde el titular sea el pueblo, pero que haya ciertas decisiones o la administración esté a cargo de procesos automatizados o de cuestiones tecnológicas. Para mí como que hay que diferenciar esas dos cosas. No, igual, de todas formas, la democracia representativa hoy en día justamente lo que tiene es eso, ser representativa. O sea, vos le delegás la representación de tus intereses a alguien más. Lo que yo planteé recién, que repito, es algo que he leído, que no es algo que se me ocurrió a mí, sería una suerte de mecanismo de democracia directa, porque en realidad la máquina no toma la decisión. La máquina da una respuesta basada a todo lo que la gente fue votando o escribiendo o aportando. Ahí la máquina no toma la decisión, solamente da una suerte de resultado o de procesamiento en base a toda la información que fue recolectando de lo que dice la gente. O sea, en ese sentido es una democracia directa. Sí, ahí también hay que ver, digamos, todo proceso automatizado e inteligencias artificiales conllevan sesgos, ¿no? También hay que ver, bueno, cómo jugarían los sesgos algorítmicos en ese sistema. Digamos, yo no sé si estoy a favor o en contra de algún tipo de sistema así. Creo que es algo que está como muy en pañales, que está muy por verse, que es hasta una cosa media falopa antes que una posibilidad eventual o una alternativa al sistema democrático como lo conocemos. Sí creo efectivamente que se tiene que pensar un nuevo proyecto, no sé si un nuevo proyecto político que tenga como base a los valores democráticos o mismo que se continúe con la democracia como conocemos, pero sí hay que pensar ciertas cuestiones que con un nuevo proyecto político que sea algo que llame a la ciudadanía y que al mismo tiempo conserve los valores que tenemos en nuestro sistema democrático, republicano, liberal, incorporando elementos tecnológicos. Pero hay una cuestión, más allá de lo tecnológico, yo creo que me oriento por la posición de que es difícil pensar un régimen que se oriente de acuerdo a la tecnología con los recursos de ahora. A mí como que me interesa pensar un poco justamente cuál es la legitimidad que la gente le da a la democracia. Y digo, hay una cuestión de, volviendo un poco a rediscutir el concepto de democracia, la democracia
procedimental tiene una definición que es clara y es aceptada. Yo creo que hay una cuestión donde se mezcla el viejísimo debate sobre la democracia sustantiva, la democracia con contenido, una democracia social y material versus una democracia solamente procedimental, con la situación de que ahora esas condiciones que son de contenido de democracia no las están pudiendo dar las que son democracias procedimentales. Digo, y un planteo que yo lo he hecho más una vez, que es que podríamos hacer una especie de lectura donde las democracias donde más se decide en cada elección son efectivamente las que peor funcionan. Digo, la diferencia, un ejemplo muy claro, la diferencia que hay entre que gane el Partido Republicano y que gane el Partido Demócrata en Estados Unidos es muchísimo menor a la diferencia que hay entre un gobierno de La Libertad Avanza y un gobierno de Unión por la Patria en Argentina. ¿Por qué? Porque la descoordinación de intenciones políticas en el manejo de un Estado que tiene una democracia que efectivamente representa una alternativa real entre dos opciones con proyectos de país distintos, termina generando que vos no puedas sostener un funcionamiento del Estado dando respuestas a los propios problemas de la nación y del Estado, porque justamente hay una descoordinación de las intenciones políticas. No hay continuidad de ninguna política pública. Sí. Yo ahí, un segundo, Sí, volviendo al debate anterior acerca de la incorporación de la tecnología. Yo creo que el problema no es un problema de instrumentalizar una forma de elección directa en la que vos puedas controlar que efectivamente cada ciudadano tenga un voto y que eso sea a través de la tecnología, pero me parece que ahí lo que hay que tratar o lo que exige es que repensemos qué es la idea de representación, porque no sé si la idea de representación es como poder contar intereses y entonces hacer una cuenta matemática que si hay más personas que no interés. La representación conlleva otro tipo de cesión de intereses. O sea, vos estás cediendo algo de tus pensamientos y también de tu interés por la política a alguien que considerás que va a poder encauzar tus intereses o representar eso que querés o esos objetivos que tenés de una manera quizás mejor o más especializada, no sé cuál es el nombre, ¿no? Pero como que no creo que la representación sea necesariamente simplemente la suma de voluntades. Y esa es la diferencia quizás entre la democracia directa y la oligarquía, y que no creo que la democracia directa per se resuelva algo de la legitimidad en esa línea. No, para nada, pero completamente de acuerdo con lo que decís. Sí creo que tiene que haber un proyecto político que tenga valores democráticos que vaya en consonancia con cómo se distribuye el conocimiento hoy en día, con el modo de producción que tenemos hoy en día, porque lo que siento que está pasando es que Si hay generalmente... si hay producción. Está bien, pero generalmente esos actores políticos que son menos democráticos a nivel mundial son generalmente tal vez actores políticos que saben o que utilizan y se vuelcan a malos usos de las nuevas tecnologías, ¿no? Como por ejemplo generar desinformación a través de IA generativa, ¿sí? Entonces, lo que yo creo es que hay una versión por parte de los actores políticos que son democráticos, hay una versión a las nuevas tecnologías o la incorporación de esas nuevas tecnologías, y lo que termina pasando es que estos actores políticos menos democráticos terminan haciendo uso de ello. Pero Entonces, nosotros como actores políticos democráticos no tenemos que ir en contra de la IA, no tenemos que ir en contra de las redes sociales, etcétera, sino tenemos que entenderlas y tenemos que utilizar esas nuevas formas de producción, esos nuevos recursos tecnológicos en pos de un proyecto político que sea superador al de los actores políticos no democráticos. Yo creo que no tiene nada que ver el descreimiento en la democracia el día de hoy con el hecho de que los partidos políticos más democráticos o más progresistas no se ayornen. O sea, puede explicar el fracaso electoral, pero no el descreimiento en el sistema democrático per se. O sea, creo que ahí son dos debates diferentes. Hay una cuestión entre la relación la política y lo digital que me parece que es importante darse cuenta cuando el derecho y la realidad difieren, porque si no, como que son todas expresiones de humanitarismo. Nosotros estamos viviendo una situación en el manejo de lo digital, lo tecnológico, la tecnología de la información en las democracias occidentales, que es completamente violatoria de cualquier tipo de libertad, de derecho primero al resguardo de la propia información, como mínimo, sino situaciones casi de vigilancia estatal y empresarial y corporativa sobre la sociedad, casi una cuestión de espionaje constante, venta de la información, manejo de todos los tipos de dispositivos electrónicos que tenemos. Y auto y mutua vigilancia también. Sí, desde la ubicación hasta el perfil de consumidores, hasta, hay
casi una posibilidad de los algoritmos de detectar psicopatologías en la sociedad y de explotarlas para explotar patrones de consumo. Y todo esto se da bajo, como mínimo, la perfecta anuencia de las élites políticas. Digo, que realmente son, todas las grandes corporaciones tecnológicas son lo que son por la colaboración que hicieron en investigación y desarrollo con los estados nacionales. Y el caso de Palantir en Estados Unidos, que es el gran sistema, el gran software de cruce de datos que se usa, básicamente el aparato de inteligencia digital de Estados Unidos hoy en día, nace con una inversión de la CIA sobre una empresa para desarrollar. Hay realmente un entramado entre los estados y las corporaciones tecnológicas que es usado para violar las libertades que supuestamente la democracia me garantiza. Todo esto dentro del propio régimen democrático. No, pero yo ahí estoy completamente en desacuerdo. Justamente en caso, yo realmente desconozco y no tengo ningún tipo de registro de eso, porque cuando uno ve la posición de las plataformas tecnológicas en los últimos 20 años, esas plataformas tecnológicas estuvieron muchísimo más cerca de los actores políticos que dicen creer en la democracia que aquellos que no, ¿no? Porque está bien, hoy ustedes habrán olvidado porque son muy chiquitos, pero Facebook, etc., Meta, estaban todos con el Partido Demócrata, ¿no? En su momento. Entonces, en todo caso, ahí el problema es la falta de democracia o la falta de ley, ¿no? Porque el problema no es la plataforma tecnológica per se, sino en todo caso serán casos de ciberpatrullaje y son intentos por parte de los gobiernos de ir en contra de la democracia, de la privacidad en el ámbito digital. Entonces justamente ahí está la importancia de poner en la mesa la democracia digital y los derechos digitales y las políticas de privacidad de datos en pos de tener de que ciertas lógicas no impacten en el sistema democrático, ¿no? Bueno, pero para mí son dos cosas diferentes. No es una homologación entre derecho y realidad que te impide todo tipo de análisis sobre cómo se están dando estas cuestiones históricamente. Perdón, yo creo que ahí en realidad es ya otro debate diferente que me parece buenísimo que podamos tratar quizás en otro momento. Más allá de la crisis de la democracia, es en base a lo que ustedes están diciendo, si los gobiernos o los estados democráticos construyeron y aportaron al desarrollo de las mismas herramientas que están minando la democracia. Y ese me parece que es otro debate que está buenísimo que hayan traído y que es muy interesante tener. Por eso hoy en la mesa no hablamos de política, pero hablamos de crisis de la democracia.